Ok chicos, vamos a abrir el primer proyecto de Photoshop. Aquí estoy en la aplicación, la interfaz es relativamente parecida a Illustrator. Entonces no quiero estar explicando lo de las plantillas, esto ya más o menos lo saben. Es intuitivo porque ya está lo de los píxeles y todo esto es igual que Illustrator. Entonces yo le hice una plantilla que se las voy a compartir en la nube con los requerimientos básicos de este primer proyecto, que tiene como características 1080 por 1350 en el aspecto de relación. De hecho, también en esa misma carpeta que les voy a compartir está la información. Vamos a hacer un flyer con esas características en RGB para pantalla de 72 de resolución. Obviamente respetar los colores de la marca del diseño que vamos a hacer. Y por acá les dejé unas opciones también de lo que podríamos agregar al flyer como una frase. Por acá en los recursos, en la carpeta de recursos, les estoy dejando el logo, dos referencias que es de donde me inspiré o básicamente copié un poquito lo que es el diseño. Eso también está dentro del archivo editable, dentro de la plantilla, y luego se los voy a mostrar en un momento. Y por acá tenemos los recursos que vamos a utilizar con respecto a lo que es una silueta de humo de un reloj y otros brushes de humo. Y también tenemos la tacita que la vamos a agregar al diseño. Dentro de la plantilla van a encontrar que en el panel de capas tienen un fondo blanco, tenemos las dos referencias que ya están por acá y una paleta de color que ya definí más o menos con los colores que podemos utilizar. Por ejemplo, este rojo para las sombras, este rosa para las luces, este rojo quemado para las sombras, este rojo, perdón, era para el fondo. Entonces, ya teniendo esta plantilla más o menos definida, voy a agregar algo que se le llama capa de ajuste, y voy a agregar una capa de ajuste de color uniforme. Esto lo vamos a poner del color de la paleta de color, valga la redundancia. Aquí tenemos el icono, la miniatura de lo que es el color de relleno. Le voy a dar doble clic y aquí puedo seleccionar con el cuentagotas, con solo darle clic al fondo, al color que quiero de fondo. Le doy clic a este, listo, ya tengo el fondo. Voy a agregar una forma de elipse. Acá en el panel de formas básicas, geométricas básicas, tenemos la elipse, la vamos a seleccionar. Voy a crear una elipse con Shift, porque si no se distorsiona, ya lo saben, más o menos de este tamaño. Entonces esta elipse tiene una característica, tiene un borde negro que me va a ensuciar el diseño, entonces lo voy a quitar. Acá tenemos la parte de propiedades, aquí puedo eliminar el trazo, parecido a lo que teníamos en Illustrator. Este color lo voy a cambiar, le voy a dar doble clic a la miniatura de la capa de elipse y me va a salir otra vez el selector de color. Voy a seleccionar este que es más rosa brillante. Y ahorita, para definir ese efecto de profundidad que tiene mi referencia, que es como para darle esa profundidad al diseño, este efecto le voy a aplicar un efecto de desenfoque a mi forma. Entonces me voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y lo aplico. Él me pide que rasterice o que convierta en objeto inteligente. Esta vez le voy a dar convertir en objeto inteligente. Luego le explico qué es raster y qué es un objeto inteligente, la diferencia. Entonces le voy a dar, aquí pueden ver el radio, está desde 10, desde 1 le podemos dar. Esa es la cantidad de desenfoque que va a tener nuestra forma. Puede ser cualquier objeto. En este caso tengo una elipse y lo puedo ir aumentando y ustedes van viendo cómo se desenfoca. Ahorita va muy lento el proceso, lo voy a poner en 100 y voy a subir hacia arriba. Lo puedo dejar más o menos en 90 o en 100. Y puedo jugar con la opacidad también. Con el tamaño un poquito. Algo así. Ok. Voy a ocultar mis paletas de color
y voy a empezar a agregar todos los recursos que ya les dije que les dejo en la carpeta. Agrego una taza, más o menos en esa posición. Voy a agregar el efecto de reloj de humo. Hay que bajarle un poquito el tamaño porque está muy grande. Control T para cambiar el tamaño. Este es un comando nuevo. Pueden relacionar T de tamaño, Control T, y siempre presionen Shift y Alt para modificar el tamaño y que se haga hacia el centro sin que se distorsione o se altere la forma. Y voy a agregar este efecto de humo también, de los cuales voy a utilizar este que está acá. Ahorita viene un concepto nuevo, especial de Photoshop, que se llama máscara de capa. La máscara de capa está por acá y lo que hace es que todo lo que está en blanco, ahorita le agrego una máscara de capa, todo lo que está en blanco pasa en la imagen o es visible. Lo que esté en negro se borra. Entonces yo puedo pintar sobre esa máscara de capa con mi herramienta pincel, que se activa con la letra B. Recuerden que como en Illustrator, si me acerco a la herramienta, tengo el comando o el atajo de teclado que llama la herramienta. Con la tecla B activo el pincel y aquí voy a empezar a pintar de negro para borrar. Una particularidad que tiene esto es que puedo manipular la opacidad, el flujo y la suavidad con la que hace el pincel el trazo. En este caso voy a utilizar la opacidad al 100% para que borre lo más posible de material de la imagen. Y esta es una forma no destructiva de trabajar. Se le llama no destructiva porque si yo quiero recuperar esa información gráfica, le puedo hacer pintando en blanco nuevamente. Entonces aquí puedo invertir los colores, le doy clic aquí y puedo recuperar la información otra vez. También existe un atajo para invertir estos colores con la tecla X. Aquí pueden ver el cambio. Entonces voy a seguir pintando de negro para eliminar información que no necesito de esta imagen. Siempre tener el cuidado. Por ejemplo aquí tengo que borrar cuidadosamente todo el humo que no necesito. Y sobre todo saber que si muevo esa capa, hay una parte que aquí que quedó todavía de humo. O sea, en algunas partes va a ser visible, en otras no. Entonces tengan cuidado de borrar todo lo que podría ensuciar estéticamente su diseño. Voy a seguir borrando por acá. El pincel no me está ayudando mucho. También podemos cambiar de pincel para que sea más duro el borrar. Ok, por ahí aproximadamente. Igual esto lo puedo trabajar con más cuidado siempre, como lo voy a hacer con las sombras y otras cosas que voy a aplicar. Voy a agregar el texto para mientras, que sería: mi alarma huele a Nescafé. Voy a utilizar esta frase y esta parte de acá voy a utilizar el logo. Entonces solo voy a utilizar esta parte en texto. Con la herramienta T o el comando T, es la herramienta texto. Le doy clic. Control B porque acabo de copiar lo que estaba en el bloc de notas. Y con Control T voy a aumentar el tamaño de este texto. Lo pegué 2 veces. Voy a eliminarlo. La parte que no necesito, más o menos por ahí. Esto también tenemos herramientas de guía inteligente o que nos ayudan a alinear los objetos. Por ejemplo, si le doy Control A, selecciono todo el lienzo y ahora sí me aparecen las herramientas de alineación. Lo voy a poner al centro y acá debajo voy a poner el logo de Nescafé, que lo tengo por acá. Solo lo arrastro y por acá está. Una particularidad que tiene este logo es que es negro con rojo y me hace perder contraste. Me gustaría tenerlo en blanco totalmente para que tenga mejor contraste. Entonces le voy a aplicar algo que se llama un efecto de superposición de color a este objeto, al logo. Tengo seleccionado el logo, voy a efecto y voy a agregar superposición de colores. Ahorita me lo puso en blanco, pero probablemente a ustedes les aparezca en negro o el color que recientemente estuvieron aplicando colores de superposición. Pueden seleccionar cualquiera o pueden seleccionar un color que esté dentro de la imagen. Entonces estas cosas de Photoshop
facilitan mucho el flujo de trabajo y la eficiencia, pues, para lograr un diseño armónico y que esté bien estructurado. Ok, les voy a enseñar a agrupar y organizar el trabajo o sus capas. Por ejemplo, esta parte de acá, estas dos capas, si presiono Shift, selecciono las dos capas y le doy Control G para agrupar. Esto es el fondo, entonces voy a renombrar este, en vez de grupo 1 le voy a poner fondo. La parte que tenemos de los humos, pues, selecciono el reloj de humo y tipos de humo sin fondo con Shift, ¿verdad? Selecciono los dos, Control G, y se me hace otro grupo, grupo 1. Esto se llama efecto de humo. Esta organización les va a facilitar mucho su flujo de trabajo y mucho más organizado, mucho más profesional. Esto va a ser el texto. Control G, se llama texto. Y ahora solo me faltaría la parte del producto. Voy a agrupar este objeto que es la foto de la taza y se va a llamar producto. Dentro de ese mismo grupo, acá voy a agregar una nueva capa donde voy a aplicar sombra al objeto. Entonces voy a dar acá agregar nueva capa, o también existe un comando que se llama Control Shift N, que es para crear nueva capa. A esta capa se va a llamar sombra proyectada. Para los que saben dibujar, van a ver o se les va a facilitar lo que es la manipulación de este tipo de elementos gráficos, porque saben comprender cómo funciona la sombra. Ahorita esa sombra debería de estar por debajo, entonces en el orden de las capas lo pongo abajo. Y voy jugando entre borrar la sombra que acabo de hacer y darle cierta opacidad. Entonces en el pincel o en el borrador, acá tenemos el pincel y por acá tenemos el borrador. Siempre apréndanse los comandos para que no tengan que ir a este panel a cada rato. Aquí tenemos el borrador y este borrador tiene cierta opacidad, entonces va borrando como con más suavidad. No va con tanta dureza. Entonces ahí voy mejorando la sombra. Probablemente en el proyector se mire apagada, pero aquí en la pantalla sí se ve súper encendida. Esa sombra está bien potente. Entonces esta sería la sombra proyectada. Voy a crear una nueva capa, Control Shift N, y le voy a poner sombra interior, que es la sombra que voy a agregar a la taza. Porque hay una sombra que afecta a la taza por estar en esa posición pegado a un material. Entonces con la herramienta B del pincel voy a seguir pintando. Del mismo color puede funcionar. Estoy pintando con demasiada opacidad, está al 100%, lo voy a bajar por lo menos al 50%. Otro truquito para no estar cambiando desde el panel de opacidad acá, pueden utilizar los números. Es decir, si yo pongo 0, está al 100%. Si pongo 5, tengo el 50%. Si pongo 7, 70%. Y así, si quisiera un 35, lo escribo rápido, 35. Y ahí tengo una opacidad del 35%. Acá que acabo de quitar, ahorita que acabo de quitar las dos capas de sombra, voy a dejar solo la de arriba. Van a ver que esta capa afecta a todo lo que hay en el diseño por debajo, a todas las capas que están por debajo. Y yo lo que necesito es que solo afecte a la taza, porque es una sombra interior de la taza. Entonces ustedes con Alt presionado se van a situar entre las dos capas, entre la taza y entre la sombra. Y ahí aparece este icono, que significa que esa capa solo afecta a la capa de abajo. Es decir, la sombra interior solo afecta a lo de abajo, antes, después. Y ahora solo tengo que manipular para que no se mire tan quemado eso. Puedo jugar con la opacidad de la capa y bajarle un poco hasta que se mire estético. O bien puedo ir jugando también con la intensidad de esa sombra. Es decir, borrar lo que acabo de pintar. Borrar con calma hasta lograr que se mire estético y que el montaje se vea realista. Porque las sombras en las luces son lo que hacen que el diseño se vea bien hecho, pues que no parezca de mentira, que no parezca que está flotando. Entonces es leve la sombra y es mínima, pero le da el sentido como que si la tacita está en una mesa.
Ya estructurado todo esto, voy a ocultar todo. Tengo el fondo, tengo el producto, tengo el efecto de humo, tengo el texto. Voy a mejorar la composición. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que todo el peso visual se va hacia arriba. Entonces el producto lo voy a bajar. Tengo opciones. Selecciono acá el grupo y le doy control T y como que si lo voy a transformar, como que si lo voy a cambiar el tamaño, pero en realidad solo estoy cambiando de posición. O la otra opción es cambiar, en vez de que diga capa acá, que diga grupo. Entonces ahora mueve el grupo completo. A mí particularmente me gusta darle control T y cambio como que si voy a cambiar de tamaño, y para no estar cambiando este check acá. Cuando están agrupados los elementos puedo mover el grupo completo. Cuando está en capa solo me deja mover las capas, me deja botada la sombra, ya miraron. Yo prefiero selecciono el grupo, le doy control T, lo bajo hasta donde lo necesito y listo. Enter. El efecto de humo igual, control T, como que si tal voy a cambiar su tamaño, pero no, solo estoy cambiando su posición. Listo. Y en texto igual. ¿Cuál es la ventaja de trabajar de esta forma ordenada? Es que me facilita el trabajo. Y si lo agarra otro diseñador ya sabe qué es cada cosa. Por eso yo todos los recursos se los di con el nombre correcto o con un nombre coherente al menos. O sea, un reloj de humo, ya sé qué elemento gráfico es. Pero imaginen que esto se llame capa 1, capa 2, capa 3. Ajá, pero ¿qué significa eso? Es trabajar con mucho desorden. Entonces yo siempre les oriento que para ser más profesional, porque no solo es que el diseño se vea bonito, sino toda la estructura de trabajo sea profesional. Entonces tengo todas estas capas y para dejarlo más bonito puedo seleccionar todo desde la primera capa hasta la última. Y yo siempre hago un grupo general o macro, control G, estoy agrupando todas las capas, todos los grupos, perdón, y todas las capas que están en esos grupos. Y esto se llama By Arts Design, que es mi marca, pues. Entonces yo puedo ocultar todo el diseño o puedo copiarlo, control C, control shift V, para que se pegue en el mismo lugar, y puedo hacer varios diseños, por ejemplo. Pero bueno, ahorita lo que les quiero enseñar, algo más cool, ya para terminar, es que a todas estas carpetas le puedo dar una asignación de color para que se mire más genial. Por ejemplo, al fondo le puedo poner un azul. A ver qué pasa. Aquí. Azul. Es este ojito que está acá. Esta parte le voy a poner todos de colores. A este le voy a poner amarillo. Al efecto le voy a poner rojo. Al efecto de humo. Al texto le voy a poner verde. A la parte de referencia le voy a dejar en gris. Y a la paleta de color, algo llamativo, es naranja. Entonces el diseño ya se ve más genial, pues. ¿Por qué? Porque visualmente ayuda a saber qué capa es cuál grupo es cuál. Porque dentro de esos grupos las capas tienen ese color. Entonces se ve más genial. Son detalles estéticos que Photoshop permite para que tengan una estética de trabajo, un entorno de trabajo más genial. Y bueno, hasta ahí estaría este tutorial. Nos vemos. Hasta la próxima.